Vamos a revisar la unidad número 3, que es en relación al proyecto de investigación, con 5 aspectos fundamentales. El primero es el planteamiento del problema, el marco teórico, conceptual o referencial, el método, el análisis y discusión de los resultados y las conclusiones, que son elementos que van a construir como tal un proyecto de investigación. Entonces, el proyecto, el anteproyecto o protocolo de investigación es la organización de las diferentes fases en la que la investigación debe cumplirse para llegar al conocimiento del objeto. Eso supone que el proyecto sea resultado de un cierto nivel de investigación. Por lo tanto, la investigación es un proceso de organización, debe de estar planificado, debemos de saber hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos cumplir y que en este caso el conocimiento del objeto de estudio. El conocimiento del objeto es el fenómeno que nosotros estamos abordando y que vamos a dar una posible solución durante este proyecto. Por lo tanto, es muy importante que nos planteemos en un proyecto de investigación qué se investiga, eso da como resultado lo que es el problema de investigación, qué se aspira a conocer, los objetivos, por qué se desea conocer, es la justificación, la importancia, cuál va a ser la contribución hacia la disciplina, qué teoría básica se utiliza para explicar el problema, un marco teórico, cómo vamos a obtener ese nuevo conocimiento a través de una metodología, cuándo y con qué recursos se lleva a cabo la investigación, que son los aspectos administrativos. Por lo tanto, el proyecto de investigación es transformar la idea inicial en un plan de ejecución, facilitar la discusión de acuerdo a lo previo entre los miembros del equipo, servir como una hoja de ruta para todos los que van a intervenir en la investigación, permitir ahorrar tiempo y recursos y convencer al organismo subvencionador de la importancia del proyecto y de la necesidad de financiarlo. Es muy importante que en el proyecto de investigación tengamos en claro ese plan que vamos a hacer para ejecutarlo, porque si nosotros no planeamos de una manera adecuada la ejecución, va a ser un caos y por lo tanto no vamos a poder lograr nuestro propósito. ¿Cuáles son los pasos o los eventos previos que debemos de tener? Pues la elección de un tema, la identificación de un problema, que esto ya se revisó tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, plantearnos una pregunta de investigación y revisar el estado de conocimientos, que es lo que se conoce como el estado del arte. Todo esto parte de la observación, que es donde observamos todo lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Cuáles son los elementos de un proyecto de investigación? Pues el primero es la portada, que será la primera página del documento y que generalmente lleva los siguientes datos: título del proyecto, nombre y apellido del investigador responsable y colaboradores, institución, dirección postal, teléfono y correo electrónico para el contacto del investigador. Se deben de utilizar logos institucionales, así también mencionar si hay algún revisor externo o no. Una recomendación al momento de estructurar la portada y que va en función de la estructura del proyecto es que el título debe de ser informativo, breve, claro y preciso. El siguiente apartado es el índice, que es conveniente elaborar un listado con todos los apartados que tiene el proyecto, sin olvidar la asignación del número de la página en la que se encuentra. Esto con qué facilidad, que de alguna manera nos permite al lector la visualización de cada uno de los contenidos que aborda ese proyecto y la ubicación más fácilmente. El siguiente es el resumen. Se presenta una sinopsis del proyecto escribiendo brevemente los antecedentes, la relevancia, justificación de la investigación, objetivos, un pequeño resumen de la metodología, plan de análisis y ejecución. Es una parte importante del proyecto, ya que es el primer contacto con los posibles evaluadores. El resumen nos permite a nosotros tener una idea general de lo que trata el proyecto de investigación. Por lo tanto, debe de contener esos elementos que son de vital importancia para que, sin necesidad de leer todo el documento, sepamos qué es lo que se quiere lograr con este proyecto de investigación. Otro apartado son los antecedentes y justificación, que permiten al evaluador diagnosticar la familiaridad del investigador con el tema, con el tema objeto de investigación, los antecedentes, la relevancia científica y de alguna manera observar la factibilidad del proyecto, el qué, por qué, para qué y cómo. Aquí en los antecedentes de alguna manera debemos de plantear el fenómeno, debemos exponer de manera breve y clara los antecedentes que se conoce,
sobre este fenómeno, porque tal vez es un fenómeno muy nuevo que en México no se ha abordado, pero tal vez en otros lugares ya se ha abordado. Entonces, la relevancia científica, el panorama epidemiológico, cuántas personas mueren tal vez por este problema, cuáles son las implicaciones, las consecuencias, y dar de alguna manera respuesta el qué, por qué, para qué y cómo vamos a realizar esta investigación. El siguiente es el planteamiento y formulación del problema. En el planteamiento del problema describe de manera amplia la situación, objeto de estudio, ubicándola en un contexto. La formulación del problema es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa, delimitando en cuánto espacio, tiempo y población. Una vez que tengamos el planteamiento y la formulación del problema, tenemos que plantearnos nuestros objetivos. Como ya lo habíamos revisado anteriormente, van a mostrar la finalidad del estudio. El verbo debe de ser en infinitivo y debe ser claros, concisos y alcanzables, y por lo tanto para generar nuevo conocimiento. Deben de tener un objetivo general y los objetivos específicos necesarios que nos permitan dar respuesta a nuestro proyecto de investigación. La formulación de las hipótesis. En muchas ocasiones la revisión no todos los proyectos llevan hipótesis, y una hipótesis hace referencia a posibles explicaciones o las tentativas sobre las cuestiones de la investigación. En este caso son posibles respuestas que se pudieran presentar. La metodología es el aspecto más importante de un proyecto de investigación. Podemos tener muy buena introducción, muy buen planteamiento, muy buena justificación, pero si no existe la metodología adecuada, nuestro proyecto no va a ser factible. Debemos de colocar el diseño, qué tipo de investigación se ha llevado a cabo, cuantitativa, cualitativa y bajo qué método vamos a llevarlo a cabo. El diseño de la muestra. Será necesario describir las características de la muestra. Van a ser adolescentes y de qué tipo, escolarizados, no escolarizados, de una colonia, adolescentes de una secundaria, de una preparatoria, y de alguna manera también mencionar la muestra, esa parte representativa de la población. El tipo de muestreo que vamos a utilizar va a ser un muestreo aleatorio simple, un muestreo por conveniencia, un muestreo donde todos van a tener la posibilidad de ser elegidos, o de alguna manera nosotros vamos a seleccionar a nuestros participantes. La fecha y emplazamiento del estudio. De alguna manera se especificará cuándo se realizará el estudio, el lugar, ser lo más concreto posible. Las variables hay que decir y indicar qué tipo de variables vamos a utilizar y en qué escala vamos a medir esa variable. Por ejemplo, la edad se va a medir en años o en meses. ¿Va a ser una variable numérica o va a ser una variable categórica? La recogida de datos. Debemos de alguna manera describir cómo se recogerán los datos y los instrumentos que se van a utilizar. Estos instrumentos han sido aplicados en población mexicana, han sido validados, quién los elaboró, cómo se miden, cuál es el puntaje, cuáles son los puntos de corte. El plan de análisis. Aquí tenemos que ver con las cuestiones de análisis estadístico. Pueden ser análisis descriptivos como datos de medidas de tendencia central, o a través de medidas de dispersión como desviación estándar y varianza, o a través de frecuencias absolutas y porcentajes. En este caso también es muy importante en un proyecto de investigación tener en cuenta el equipo investigador y sus funciones. En proyectos simples puede haber como máximo 6 miembros y uno de ellos es el investigador principal. En proyectos coordinados o macroproyectos el número de investigadores puede ser mayor, y en este caso el investigador principal es quien va a asumir esta responsabilidad de llevar a cabo el proyecto, y se va a elegir en función de su competencia y el prestigio profesional. El plan de trabajo y cronograma de actividades. En el plan de trabajo de investigación se deberán aparecer explicado de alguna manera a través de un cronograma, ubicar actividades, tiempos, ya puede ser a través de semanas, meses o dependiendo la longitud del proyecto de investigación. Las distintas etapas se han de agrupar siguiendo un orden cronológico, en este caso desde el planteamiento, la justificación, la recolección de la información hasta la presentación de los resultados. Es recomendable establecer los tiempos con cierto margen de maniobra, es decir, podemos determinar y que realmente en esos tiempos se puedan cumplir nuestras actividades. Los aspectos éticos y legales, pues debemos de respetar los principios éticos básicos como son la autonomía, la justicia, la beneficencia y no maleficencia, y también debemos de abordar la parte del consentimiento informado, donde los participantes están manifestando que están participando de manera voluntaria y que están informados de todo lo que se pudiera presentar en esa investigación. Las limitaciones. Es muy importante también que en el proyecto de investigación nosotros tengamos en claro hasta dónde podemos
podemos llegar en este caso puede ser en función del tamaño de muestra, puede ser las variables que se están analizando. Deberán detectar y especificar en este apartado. Es válido reconocer hasta dónde podemos llegar, cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestras limitaciones, porque esto va a dar pauta para posibles investigaciones. La bibliografía: en este apartado de la bibliografía se deben de citar todos los documentos, tanto dentro que están citados dentro del párrafo como de manera externa en los estudios relacionados, y por lo tanto, ya que son la base o el sustento de las afirmaciones y datos concretos de nuestro problema de investigación, es muy importante adaptarlas al estilo, ya sea APA, Vancouver, dependiendo los lineamientos del proyecto de investigación. El presupuesto del proyecto también tiene que ver con cuánto personal necesitamos, qué material necesitamos, cuáles son los insumos, necesitamos viajes, dietas u otros. Y los anexos, en este caso, esa sección no es obligatoria en los proyectos de investigación, sin embargo es opcional, y de alguna manera se debe de colocar información pertinente que sea necesaria y que realmente pueda dar mucho más argumento al proyecto de investigación.